Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en nuestra iglesia virtual Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Así nos ayudas a extender el Evangelio de Cristo aquí en la tierra. Como creyentes, nosotros debemos entender y dimensionar las cosas que la palabra, las cosas que Cristo, las cosas que Dios nos ha transmitido y que sepamos darle el valor y la dimensión real a las cosas. Tenemos tendencia a minimizar nuestro, a través de nuestro lenguaje, la responsabilidad, la culpa, lo que nos compete a nosotros para hacer. Cuando hablamos de culpa queremos siempre pensar que no es tanta la culpa nuestra, que no es tanta nuestra responsabilidad y que no son tan graves las consecuencias de lo que hacemos. Pero nosotros tenemos que entender en la dimensión de lo espiritual y de lo que el Señor nos ha enseñado la responsabilidad de nuestros actos en relación al pecado que hemos cometido contra el Señor. Nosotros tenemos que darle la dimensión real a ese pecado y la dimensión real a las consecuencias, porque será la única manera de entender la real necesidad de nuestro arrepentimiento en dimensión a lo que hemos hecho. Nosotros tenemos que entender que para ser salvos se tuvo que haber pagado un precio muy grande porque nuestro pecado traía consecuencias muy graves. La palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte en el sentido natural y espiritual. Morimos naturalmente, pero también el pecado nos lleva a la muerte espiritual y a morir eternamente separado del Señor. Por eso hemos colocado como semilla, como título de nuestra semilla el día de hoy, el precio de su sangre. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:17, estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Lo que nos está diciendo la palabra es que si nosotros nos atrevemos a decir que Dios es nuestro Padre, nosotros debemos honrarlo todos los días de nuestra vida. Y que Él es un juez que no tiene favoritismos. Él nos dará a cada uno según lo que hayamos hecho, según lo que hayamos decidido. Agrega la palabra del Señor. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso, que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Era tan grande el pecado, o era tan grande las consecuencias de nuestro pecado, que no valía el oro ni la plata, que no hay en este mundo ni en el universo nada que pueda pagar o resarcir el mal que nosotros hicimos al cometer pecado contra Dios. Solo existía una sola cosa que podía alcanzar el valor para pagar el precio de las consecuencias de nuestro pecado. Y por eso la palabra nos enseña en 1 de Pedro 1:19. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Jesucristo era el único ser en el universo que no había pecado, que era el Hijo de Dios. Era tan preciosa su sangre que nosotros
podíamos alcanzar la salvación a través de ese sacrificio. No vale el oro, la plata o las riquezas del mundo. Lo único que nos podía salvar, y como sucedió, el sacrificio de Cristo Jesús y el derramar su preciosa sangre. Ese fue el precio de nuestra salvación. Por eso debemos ser conscientes tanto de la dimensión de nuestro pecado como la dimensión del sacrificio de Cristo para salvarnos. Padre Santo, Señor Dios, no nos queda, Señor, sino agradecer que en tu infinito amor, tu plan de salvación, encontró el precio justo para pagar nuestro pecado. Nuestras consecuencias o las consecuencias de nuestro pecado, Señor, fueron tan grandes que lo único que podía pagar el precio para ser salvos fue Cristo Jesús y derramar su propia sangre. Por eso te damos gracias y permítenos bajo la dirección del Espíritu Santo entender y dimensionar estas circunstancias y poder honrarte todos los días de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.